Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy martes 21 de mayo de 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que nuestro corazón sea esa tierra fértil. Allí en Ezequiel 3:10 y 11 nos dice que escuchemos la palabra de Dios y que la guardemos en nuestro corazón. Entonces podemos perseverar y dar fruto y también transmitirla, porque tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia, que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz, como palabra de Dios que es en realidad y que esté en nosotros operante y activa. Porque si ustedes y yo la recibimos con humildad y listo, y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice allá en Santiago capítulo 21, en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, que nos dé sus dones, para que recibiendo la palabra de Dios y perseverando en ella, ustedes y yo alcancemos la vida eterna, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, que perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Disipa de mí toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios. Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría para saber siempre buscar la voluntad de Dios y perseverando en la palabra de Dios, alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que Jesús decía, y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre si quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes 21 de mayo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37. Jesús anuncia su pasión, su muerte y resurrección a sus discípulos. Además, les enseña cómo llegar a ser los primeros en el reino de los cielos. Jesús
Jesús nos dice allá en Juan capítulo 12, del versículo 24 en adelante, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Entonces Jesús les habla acerca de que es necesario que Jesús sea entregado, que padezca, que muera y que resucite a los 3 días para que así se cumpla la Sagrada Escritura y para que así ustedes y yo lleguemos a la salvación por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó tanto a nosotros, que en Juan 15:13 nos dice el Señor: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos muestra ese amor tan grande que Él nos tiene, que en su cruz Él ha llevado todos nuestros pecados y nuestros delitos para que ustedes y yo encontremos la reconciliación con nuestro Padre Celestial, como nos dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 15. Entonces, sus discípulos iban discutiendo acerca de quién es el primero. Suele suceder en todo, siempre que donde hay más de una persona, siempre hay esa inclinación a querer ser el mejor. Y está bien, está muy bien de uno tener ese deseo de querer ser bueno o buena en tal servicio, en tal oficio. Pero el Señor nos muestra cómo es que hemos de conseguir ser el mejor, pero el Señor nos muestra no solamente cómo podemos ustedes y yo ser el mejor ante los ojos de los demás, ¿no? Sino cómo ser el mejor para conseguir el reino de los cielos. El Señor nos va llevando mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginarse. De pronto, nosotros humanamente, en este mundo terrenal, podemos querer ser el presidente, el ayudante del presidente, el que se sienta a la cabeza de la mesa, de head of the table, o querer tener un cierto lugar ya sea también en la iglesia. Hay personas que realmente no por amor a Dios ni al servicio a los demás buscan un puesto, sino nada más por vanagloria, como que yo soy el coordinador, yo soy la coordinadora, yo soy esto, yo soy aquello. Pero eso el Señor, eso no tiene nada que ver con lo que el Señor hoy nos quiere hablar acerca de cómo ser el primero, el mejor entre los demás. Versículo 33. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces, entre los 12 apóstoles ellos tienen un momento como que de pensar, ¿quién es el mayor? De pronto se preguntaban, a mí me llamó primero, o yo soy el más joven, y tengo más capacidad, más energía. O de pronto el mayor pudo haber dicho, yo soy el mayor entre ustedes y yo mando. Pero el Señor Jesús, todos sabemos que el Señor funda su iglesia, le deja como cabeza a Pedro. Aquí, entre sus discípulos, el Señor nos está enseñando algo que se llama la humildad. La humildad, donde cuando ustedes y yo buscamos y queremos ser el mejor, queremos ser, podemos querer ser el mejor evangelizador, el mejor servidor, el mejor papá, el mejor manager, el mejor en nuestra carrera. El Señor nos va a enseñar cómo es que eso podemos conseguir. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces el Señor Jesucristo
nos da la clave aquí en el versículo 35. San Marcos capítulo 9, versículo 35. Dice, el que quieras, dice, entonces Jesús los llamó a los 12 y les dijo, Jesús ve que hay esa discordia y los llama para aclarar eso. Porque saben que cuando hay una pequeña discordia o algún pequeño desacuerdo y eso se deja ahí, eso va creciendo y a la larga no sirve de nada fructífero positivamente. Más bien a lo contrario. Por eso siempre, por ejemplo, si hay riñas, rivalidades entre los hijos, hay que los papás hablar, aclarar las cosas como son. De pronto entre los hijos el uno dice al otro, a mí me quiere más, a mí mi papá me quiere, a mí mi mamá. Uno hay que sentarse y dejarles saber que a todos se les quiere por igual. Entonces, o en una parroquia, hay alguna malentendidos entre servidores, hay que sentarse y hablar. Y en todo lugar, el diálogo tiene que ser el camino hacia la solución. Mire, Jesús se sienta, a ver, vengan para acá, vamos a hablar, a ver cuál es el problema. Esta es la solución. Así. Y el Señor nos enseña a ustedes y a mí que tengamos ese proceder de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y servidor de todos. Entonces, si uno quiere ser el primero, tiene que ser, ¿qué? El último de todos, el que sirve a los demás, no el que busca ser servido por los demás, más bien tiene que ser el que sirve a los demás. Ese es el quien es el primero, el quien sirve a los demás, no el que busca estar sentado, que le pasen el vasito de agua, que más bien será el que se desvive por los demás, incluso el que está dispuesto a dar la vida por los demás. El presidente que ama a su pueblo tiene que estar dispuesto a dar la vida por los compatriotas. El padre que ama a su hogar tiene que estar dispuesto a dar la vida por su familia, por su esposa, por sus hijos. El párroco que ama a su comunidad tiene que estar dispuesto a dar la vida por los miembros de la iglesia, por los feligreses que son parte del cuerpo de Cristo. El coordinador que ama a su servicio y ama en el amor de Cristo a quienes están en su grupo, tiene que estar dispuesto a dar la vida por los demás. Juan 15:13 dice el Señor, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, eso es la manera como ustedes y yo así llegamos a ser los primeros en el reino de los cielos. Quiero leer con ustedes 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Es algo que muchos no estamos decididos a hacer. Como dice en Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus labios. Yo amo al Señor, el Señor es mi Dios. Pero no queremos servir, queremos ser servidos y no estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Sí queremos que a nosotros nos den todo, pero nosotros no queremos, o muchas de las veces no estamos dispuestos a ayudar a los demás, o peor aún sacrificarnos, o peor aún dar la vida por los demás. Pero eso no debe de ser así, mis queridos hermanos. Vamos a ver Eclesiástico capítulo 32, o Siracides. Miren cómo tiene que ser un servidor de Cristo. ¿Te hacen presidir la mesa? No te engrías. Si llegas a ser coordinador, presidente, en cualquier lugar que el Señor te ponga, dice primero, no te engrías. No te pongas orgulloso, que no se te suban los humos. No te engrías. Sé uno más entre ellos. No hay diferencia entre el grupo y el coordinador o la coordinadora. Sé uno más entre ellos. Atiéndeles primero y luego siéntate. Si ven, el coordinador, la coordinadora tiene que primero ver por los demás, no por sus
propios intereses. Yo soy coordinador, pero si es que a mí me pagan dinero y a los otros servidores, ¿quién le está dando dinero para que ellos también pongan de su tiempo? ¡Qué belleza!, ¿no? El Señor crees que te va a estar aplaudiendo. ¡Bravo! Ese es el servidor que yo quiero. La conciencia siempre nos va a hablar y dejarnos saber que eso no es correcto. Mas el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a través de su palabra. Vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 en adelante, cómo es que tenemos que ser nosotros en el servicio a Dios, en el servicio a nuestras comunidades, en el servicio a nuestras familias, y en donde quiera que el Señor nos haya puesto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones. El servidor, el que quiere ser el primero en el reino de los cielos, tiene que evitar las discusiones, no tiene que ser el primero que entre los demás está mostrando la sonrisa de oreja a oreja y por detrás está hablando y murmurando cosas que no tiene que no van. Le debería dar vergüenza a una persona que quiere ser el primero, que esté en el primer lugar y es causante de discusiones. La palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 2 del versículo 14 en adelante, dice: esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten discusiones de palabras que no sirven para nada. A veces nos llenamos de palabras y queremos siempre tener la última palabra. Hay un dicho que dice: a veces callando también se gana. Qué importante es la prudencia. Ahí en Proverbios capítulo 2 del 1 en adelante nos dice la palabra de Dios que tenemos que pedir al Señor sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo no seamos causantes de discusiones, especialmente por palabras que no tienen ni sentido, que ni siquiera vienen al caso. Que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que la oyen. Si no es para perdición de las que la oyen. Si el catequista tiene ese vocabulario, si el coordinador de tal grupo tiene ese vocabulario, si el servidor o la servidora de tal parroquia tiene ese vocabulario, los demás piensan que es normal. El apóstol San Pablo, allá en la 2 Corintios 8, nos dice que nosotros no tenemos que ser motivo de escándalo para los demás. Ya lo vamos a leer en un momento. Sino, que se eviten discusiones de palabras que no sirven para nada, sino para perdición de los que la oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Así tenemos que presentarnos nosotros al Señor para ser los primeros en el reino de los cielos. Vamos a leerlo otra vez. Procura, estamos leyendo segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. ¿Cuál palabra de la verdad? Juan 17:17. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es importante que para que ustedes y yo podamos especialmente servir al Señor y también servir a nuestra familia, a nuestras comunidades y poner al servicio, como dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, poner al servicio de los demás los dones, la gracia que de Dios hemos recibido. Tenemos que primero que alimentarnos de la palabra de Dios, sino cómo vamos a dar, si queremos hablar de Dios a los demás y sin su palabra. Lucas 6:39 dice: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Por eso es importante que ustedes y yo, para alcanzar el reino de los cielos, pongamos atención a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 13 en adelante.
Vamos a leer desde el 12. Primera de Timoteo capítulo 4, del 12 en adelante. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra. En la boca de un cristiano o una cristiana no deben de haber bromas de doble sentido, malas palabras. Tenemos que ser para todos los demás un modelo. Tenemos que ser un modelo en la palabra, en el comportamiento también. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, dice mucho de nosotros. Y si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, así vamos a poder llegar a ser los primeros en el reino de los cielos. Pongamos atención a cómo hablamos, a cómo nos comportamos en la caridad, en la fe, en la pureza. También tenemos que ser ejemplo en la caridad, que es el amor, la fe y en la pureza. No podemos andar dándole gusto a las apetencias de la carne. Las apetencias de la carne están en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante para que ustedes puedan leerlo en su casa. Versículo 13. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura y a la exhortación y a la enseñanza. Hasta que yo llegue, dice San Pablo, dedícate a la lectura. ¿Saben por qué a la lectura? Porque uno vale o uno puede dar lo que uno sabe. Y uno sabe lo que lee. Y si uno no lee nada, entonces, ¿de qué está alimentando el cerebro? Alguien a mí me decía, hermano, pero ¿cómo se memoriza la palabra de Dios? ¿Cómo se aprende? Leyendo. Allí en San Juan capítulo 14, versículo 26, San Juan 16, 13 nos dice que el Espíritu nos va a enseñar nuevas cosas y nos va a recordar aquello que Jesús nos ha enseñado. Y el mensaje de Jesús, ustedes y yo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, para que el Espíritu Santo nos recuerde, tenemos que leer. Entonces, ahí el Espíritu Santo nos va a recordar. Pero si no leemos, ¿qué nos va a recordar? Eso le dije a esta hermana. Si usted no lee, entonces, ¿qué le va a recordar? Nada. No le va a recordar nada. En cambio, si uno lee, entonces ahí sí tenemos algo que el Espíritu Santo sí nos va a recordar. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la predicación. Tenemos que hablar siempre de Dios, buscar la oportunidad de hablar de Dios con quien nos encontremos. Como dice en 1 Corintios capítulo 4, del 1 en adelante, sin desanimarnos, sin tener vergüenza de hablar de la palabra de Dios, sin rodeos y sin desvirtuar la palabra de Dios. Y a la enseñanza. Tenemos que dedicarnos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y obviamente para enseñar, por eso pone aquí la lectura primero. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Sin alimentarnos de la palabra de Dios, no podemos ni predicar ni enseñar. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a enseñar? Lo que a mí me viene en gana, como los protestantes, no, mis hermanos. Entonces, por eso es importante leer. Así fortalecemos nuestra fe. Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tenemos que vivir entregado. No de vez en cuando, no solamente para que me vean y así me quieran más. Gálatas 1:10 dice que cuando ustedes y yo estamos tratando de agradar a los hombres, no somos siervos de Dios. Entonces tenemos que vivir entregados a lo que el Señor nos ha encomendado, entregados a nuestra familia, a nuestro ministerio, en donde que el Señor nos haya puesto, buscando siempre hacer su voluntad, como dice Romanos 12:2. Y vamos a leer aquí el versículo 16. 1 Timoteo 4:16. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Bendito sea Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, entre hermanos en Cristo no debe de haber nunca envidias, rivalidades, contienda de palabras. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses.
Filipenses capítulo, vamos a leer Filipenses capítulo, vamos a ver el capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria. ¿Sí ven? Nada hagáis por tanto ni por ambición ni porque los demás nos vean. Eso, bravo. Nada hagáis ni por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. No es que uno porque esté en cierto lugar diga, yo sé más. Mientras, Eclesiástico capítulo 3, versículo 18. Mientras más grande sea, más debes humillarte y así hallarás gracias a los ojos de Dios. Sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Tenemos que tener no cualquier sentimiento, peor aún, cualquier resentimiento, sino más bien tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. Les dije que íbamos a leer 2 Corintios capítulo 8 y vamos a verla. 2 Corintios capítulo 8, por ahí podemos ver desde el versículo 10. Primera de Corintios capítulo 8, desde el versículo 10 en adelante. Vamos a ver. Amén. Bien. Vamos a ver aquí cómo nos dice San Pablo, que aunque ustedes y yo seamos siervos del Señor y estemos en sus caminos, no debemos de ser piedra de tropiezo para los demás o aún peor, motivo de escándalo. Bien, 1 Corintios capítulo 8, versículo 10. En efecto, si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces aquí nos está diciendo San Pablo, si ustedes y yo, nosotros buscamos de Dios y esto está excelente, pero de vez en cuando puede ser que, vamos a poner un ejemplo, que uno puede ser que siendo catequistas, siendo servidores de Dios, siendo papá y mamá, se nos vaya a alguna mala palabra o alguna mentirita. Entonces, ¿qué dice? Y tú que eres el conocedor, que tienes el conocimiento que eso no hay que hacer y tus hijos te escuchan y su conocimiento débil, van a pensar que como hace papá, como hace mamá, entonces yo también, así mismo los de afuera. Como el catequista habla malas palabras o como el catequista se toma un trago, se toma una cerveza, como la catequista anda con un novio y otro. Yo también. Entonces eso nos dice San Pablo, que eso está mal. En efecto, si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se pierde el débil, un hermano por quien murió Cristo. A ver. Y por quien murió Cristo, y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, bien, ahí vamos a dejar. Entonces, básicamente lo que San Pablo nos está diciendo aquí, que si nosotros que conocemos de la palabra de Dios y queremos siempre acercarnos a Él, no debemos de nunca ser motivo de piedra de tropiezo para los demás. Nunca. ¿Saben qué pasa con ese que viene trayendo los escándalos a la iglesia? Vamos a leer Lucas capítulo 17, ya para ir terminando. Lucas capítulo 17 del versículo 1 en adelante. Bien. Dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien viene, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños.
Entonces, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo, queriendo ser los primeros, traemos mentiras, escándalos hacia nuestros hermanos, y por nuestra mala actitud muchos se pierden en la fe, por nuestro mal ejemplo muchos se alejan de la palabra de Dios y de su iglesia, por nuestras malas obras, porque muchos nos ven a nosotros. Si ellos que sirven a la iglesia hacen eso, ¡ay, yo también! Dice, ay de aquel por quien ven el escándalo, más le vale que le agarren una piedra, le pongan el cuello, le hundan al mar, antes que a caer a uno de estos pequeños. Tenemos que pedir al Señor que nos dé, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, inteligencia, sabiduría, prudencia, para que ustedes y yo, como dice allá en Romanos 12:12, no busquemos nunca lo que... vamos a terminar leyendo, de hecho. Vamos a terminar con este caramelito de chocolate. Romanos 12 del 1 en adelante. O Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que ir siempre renovando nuestra mente con la palabra de Dios, en el amor de Cristo, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Denle suscribir a este su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo también es evangelizar. Me llamo Carlos Pauta. Como dice allí en número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.